Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este acto con motivo de la celebración del patrón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada del presente curso académico 2024-2025. Mis primeras palabras, más allá de la propia bienvenida a todos los asistentes, son fundamentalmente para excusar ahora la asistencia de nuestro rector, del profesor Pedro Mercado Pacheco, que por motivos de agenda finalmente no puede acompañarnos, aunque lo tenía inicialmente previsto, pero de hecho en estos momentos está viajando hacia Madrid, donde va a participar en un acto que se ha organizado hoy mismo en homenaje a otro de nuestros rectores, el profesor Federico Mayor Zaragoza, recientemente fallecido. No obstante, en su nombre me ha pedido que transmita a todos los asistentes, empezando por el propio equipo de Canal, profesorado, los compañeros y compañeras del personal técnico de gestión y administración y servicios, y también muy particularmente al estudiantado general, a toda la comunidad universitaria de esta facultad, su felicitación por la organización y la celebración de este acto institucional con motivo del patrón de esta facultad, que es además, por unas especiales circunstancias, es también la celebración o una forma de celebración de aquel texto de 1812 que fue nuestra primera Constitución y un hito fundamental en la historia del constitucionalismo español y de una sociedad basada en los principios de la democracia. De ambas cosas, de la Constitución y de la democracia, vamos a tener además ocasión de aprender mucho más como consecuencia de las dos intervenciones que están previstas a lo largo de la mañana. Pero antes, y para cumplir con el orden establecido, tiene la palabra don Santiago Delgado Fernández, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que presentará a don Fernando Fernández Yebre González, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Administración, que será el encargado de pronunciar la conferencia titulada «La democracia merece la pena». Muchas gracias, señor vicerrector. Gracias a todos ustedes por asistir en este día tan importante para nosotros, para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Es una verdadera satisfacción encontrar esta sala a estas horas ya llena de compañeros y compañeras y de distintas autoridades universitarias, también de representantes de empresas que hemos querido invitar. Y, bueno, me toca presentar a un amigo. No está aquí por ser amigo, sino porque en los últimos años se ha convertido, a mi juicio y a juicio de muchos de los que escuchamos y lo leemos habitualmente, se ha convertido en un referente en el debate y en la reflexión en torno al concepto de democracia y a las dificultades que hoy en día encuentra la democracia para seguir siendo, digamos, querida como la hemos querido como la seguimos queriendo mucho. Saben, hay muchos estudios, últimamente muchísimos estudios, que alertan sobre cómo los jóvenes, justamente los más jóvenes, sienten una cierta desafección y toleran, en cierta medida, el hecho de que la democracia no sea necesariamente el sistema preferido, ¿no? Esto nos altera, a mí al menos me altera, y considero que es necesario encontrar espacios como este día de la facultad para hablar sobre la democracia. ¿Y quién mejor para hablar de la democracia que Fernando? Desde hace unos años, como digo, Fernando viene contribuyendo a esa mirada de manera inteligente, de manera precisa, alertando sobre los riesgos a la que está sometida en nuestro tiempo la democracia. La verdad es que, Fernando, todos los estudiantes, todos tus estudiantes y todos los compañeros teníamos muchísimas ganas de verte de nuevo entre las paredes de nuestra facultad. Y, por tanto, he de decir que de las dos conferencias, las dos tienen mucho interés, pero para mí especialmente esta, la tuya, tiene un interés. Después a Guerra le diré lo mismo, pero en este caso la tuya es, como sabes, para mí toda una suerte, ¿no? Bueno, nada más, simplemente el que tiene que decir cosas sobre la democracia, alertarnos sobre los riesgos y mantener la esperanza de la que tú hablas, eres tú. Por lo tanto, tienes la palabra.
Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias, señor decano. Gracias por esas palabras, que son excesivas, obviamente. El placer es mutuo y ahora, como diré, ¿no?, para mí es un placer enorme, enorme volver a encontrarme aquí con vosotros en la facultad. Primero de todo, pues, daros buenos días. Buenos días al señor vicerrector. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días a los compañeros, compañeras, al PTGAS, a los amigos y amigas, a los estudiantes y a todas las personas asistentes a este acto. Lo primero de todo es dar las gracias por la invitación para dar esta breve e inicial conferencia. Va a ser breve, aunque no lo creáis, va a ser breve. Me hace muy feliz. Es todo un orgullo y un placer estar aquí, rodeado de todos ustedes, algo que, como bien sabéis, me emociona mucho y me hace estar muy contento. Tengo que reconocer que cuando el decano me lo propuso, me hizo una ilusión enorme y me dieron ciertos escalofríos por los nervios que me produjo. Es mucha la responsabilidad de hablar en un día como hoy. Así que gracias mil de todo corazón. Por respeto a los horarios, que vamos muy justos, voy a leer mi conferencia, ¿vale? Los tiempos que nos han tocado vivir son tiempos acelerados, aunque justamente por eso requieren que nos paremos a pensarlos de la mejor manera posible. En mi caso, como es lógico, quien me conozca, lo haré desde la teoría política, por lo que se mezclarán análisis descriptivos con juicios de valor. De forma sucinta, reflexionaré sobre lo siguiente, que la democracia como valor e institución es algo por lo que merece la pena luchar. Para ello, hablaré primero de la profunda y actual crisis que sufren nuestras democracias pluralistas y que afecta a sus rasgos sustantivos. Y a continuación, señalaré la necesidad de desplegar un discurso esperanzador sobre la democracia como forma de encajar y parar, aunque sea parcialmente, la actual crisis. Tanto sobre lo uno como sobre lo otro hay mucha literatura en la teoría política actual. No la citaré, salvo algunas referencias sueltas para no hacer de esta exposición un acto tedioso y aburrido. Esto significa que tenéis que hacer un ejercicio de confianza en lo que voy a decir. Vaya por delante mis disculpas por abusar de dicha confianza. La democracia pluralista de posguerra y su crisis actual. Para poder afirmar que algo está en crisis, previamente tendremos que saber qué es lo que lo caracteriza. Dicho de manera sucinta, lo que fundamenta nuestra democracia pluralista es lo siguiente. La democracia pluralista y o liberal de posguerra es un tipo de democracia que sale triunfadora de la Segunda Guerra Mundial, ganando y derrotando al fascismo y posteriormente a los totalitarismos y a las dictaduras que la acompañan, y que se intenta exportar por todo el mundo. Como señalan Luigi Ferrajoli y Alain Touraine, es una democracia sustantiva que, reconociendo procedimientos, va más allá de ellos, quedando marcada por unos principios y fines éticos que la caracterizan y la fundamentan normativamente hablando. En esta democracia los derechos humanos quedan casi en su totalidad, constitucionalizados como derechos fundamentales, representando los fines que hay que perseguir. Es una democracia en donde el Estado social y democrático de derecho conforma una unidad, un todo indivisible, que diría García Pelayo. Desde los años 80 del siglo pasado en adelante, este modelo de democracia ha ido sufriendo un lento desgaste y un deterioro progresivo. La crisis del 2010 le dio una vuelta de tuerca aún mayor a dicha situación y aceleró su decaimiento, llevando a la democracia a un momento como el actual de crisis profunda que afecta a sus fundamentos éticos y procedimentales. Esta crisis tiene una dimensión europea, de la Unión Europea, y estadounidense, actuando ambos espacios geográficos como modelos a seguir para el resto del mundo. Pero también se expresa y manifiesta en el plano político internacional, afectando a países de gran parte del planeta donde la democracia se fue asentando poco a poco. La expresión más genuina de esta crisis es el trumpismo. De hecho, con su triunfo, el trumpismo, la crisis de la democracia se ha acelerado y, por desgracia, mucho. Son varios los elementos que caracterizan a esta crisis que se origina en y desde la política y va hacia la sociedad civil, y no al contrario. En primer lugar, está la crisis de su mito fundacional y del Estado social y democrático de derecho que lo acompaña. Segundito.
Perdón. Pero es que no podía seguir hablando con el dichoso teléfono de las narices sonando ahí atrás, ¿sabes? Eso era incomodísimo, así no se puede, lo siento. Perdón. ¿Vale? Como decía, en primer lugar está la crisis de su mito fundacional y del Estado social y democrático de derecho que lo acompaña. Como nos recordara Manuel García Pelayo, uno de los rasgos de dicho modelo es la interdependencia entre sus partes, de tal modo que la crisis de una de ellas afecta al conjunto del sistema. Hoy se pretende trocear dicha realidad, lo que implica vaciar de contenido dicho modelo. Hay crisis del Estado de Derecho cuando se debilita la separación de poderes o cuando se cuestiona el principio de legalidad por parte de las propias élites que la deberían de defender, por poner algunos ejemplos. Hay crisis del Estado social cuando se desmantela sostenidamente el estado del bienestar, lo que afecta a cuestiones tan sustantivas como la sanidad o la educación, por poner otros ejemplos muy notorios. Hay crisis del Estado democrático cuando se produce un deterioro importante del pluralismo como valor y práctica común, o por la crisis de las mediaciones políticas, o por una reducción significativa de la cultura democrática de la sociedad civil, o por una proliferación cada vez mayor de la dimensión plebiscitaria aupada por el desarrollo de hiperliderazgos, por poner otros cuantos ejemplos más. En segundo lugar, lo anterior tiene como consecuencia muy relevante la crisis del contrato político que caracteriza a nuestras actuales democracias. Esto significa que el acuerdo político que daba sentido a los estados democráticos de antaño se ha fracturado, viéndose erosionado y cuestionado. Esta crisis del contrato supone la ruptura con muchas políticas públicas que le daban sentido social y político. También afecta, y de forma destacada, a la erosión efectiva y profunda de sus valores fundacionales, es decir, de los derechos humanos, que fueron trasladados a nuestros marcos políticos y constitucionales. Gracias, Santi. Una erosión ética que conlleva cuestionar la interdependencia entre justicia, libertad y democracia, de tal modo que los, entre comillas, enemigos internos y externos de la democracia, en expresión de Sedan Todorov, que estaban fuera del contrato democrático de entreguerra o de posguerra, ahora van a entrar legítimamente en el escenario político. Todo un sinsentido. En tercer lugar, como decía Norberto Bobbio, hay una crisis de ingobernabilidad que afecta a las funciones de los Estados-nación y lo hace limitando la soberanía de los Estados a nivel nacional e internacional, ya sea por su escasa capacidad de intervención sobre la economía de un país o de la Unión Europea, ya sea por la existencia de instituciones económicas globales que tienen más poder que los propios Estados. Esta crisis se da en un contexto internacional adverso, convulso y bastante roto. La autocracia rusa, y Rusia es una dictadura, no hay dudas, queriendo volver a ser un imperio agrediendo e invadiendo a su vecina Ucrania y con su amenaza nuclear. La ONU siendo incapaz de parar los desvaríos de Israel, como ayer mismo pasó. La dictadura china mostrando su fuerza política y económica. Unos Estados Unidos imperiales gobernados por Trump rompiendo alianzas y reglas del juego internacionales. Y una Unión Europea que es el mejor actor y más sensato de todos, muy debilitada en un momento crítico de impas, con crisis internas serias y a la espera de una reforma que no llega, que es cada vez más urgente para detener la influencia de la extrema derecha en su gobernabilidad. A la par, esta ingobernabilidad tiene otra cara, la de la enorme dificultad para configurar gobiernos estables. La política de la crispación y el despliegue de la polarización que divide a la sociedad y a los parlamentos casi al 50%, dificulta y a veces imposibilita el desarrollo de mayorías sociales y políticas en democracias pluralistas. Todo ello genera inestabilidad política, rompiendo una de las fortalezas máximas que establecieron antaño nuestras democracias al interconectar estabilidad, seguridad y certidumbre. De hecho, esta fue una de sus grandes aportaciones comparadas con otros experimentos democráticos de otros años. En cuarto lugar, hay un cambio en las derechas y en las izquierdas, aunque de distinta índole. En la derecha política tradicional se va a dar una mutación y un intento de cambio de alianzas. Desde los 80, la derecha neoliberal, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan a la cabeza, empieza a influir sobre la derecha demócrata cristiana, aunque lo hace de forma más periférica. A partir de finales del siglo XX, esta influencia aumenta y con la crisis de 2010,
se produce un deterioro y casi extinción del campo demócrata cristiano y un predominio claro del neoconservadurismo neoliberal, tal y como señalará Tony Judt. Esto se verá acompañado por la emergencia como fuerza política específica de la extrema derecha, que en unos casos se aliará con la derecha conservadora y en otras directamente la querrá sustituir, pero siempre influyendo notablemente y negativamente en su deriva. La suma de todo ello configurará lo que se conoce como la derecha, entre comillas, alternativa, de la cual su máximo exponente es el trumpismo y sus aledaños, seguramente el mayor azote interno para nuestras democracias. Su alternativa política propuesta no está clara, más allá de querer socavar las democracias pluralistas. Sí parece claro que no se pretende un cambio menor, se busca una transformación profunda del orden político que conlleve un cambio de hegemonía en beneficio de la derecha. De ahí que la derecha alternativa lleve la iniciativa y sea la responsable mayor de la actual deriva. Su proyecto final pudiera caracterizarse, según Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, como de autoritarismo competitivo o de autocracia electoral. Entre medias, lo que se está postulando, que es lo que estamos hoy, son democracias plebiscitarias en el sentido en el que las definió el gran Max Weber, es decir, sistemas híbridos que combinan elementos electivos liberales con rasgos iliberales y carismáticos de corte plebiscitario. Democracias plebiscitarias que cada vez se mueven más en el filo de la navaja y se alejan del modelo de las democracias pluralistas. Frente a esta ofensiva, las izquierdas están en cuadros, a verlas venir. La derecha se está adaptando mejor a los nuevos tiempos que las izquierdas. En general, la socialdemocracia es la que mejor está aguantando el envite político, pero aún así está sufriendo duros reveses que la dejan con poco fuelle, con una capacidad política limitada e influenciada por la otra izquierda. El proyecto político de la socialdemocracia no está claramente definido, faltándole profundidad, más allá de su notoria y buena defensa de las democracias pluralistas. Por su parte, la izquierda a la izquierda de la socialdemocracia tiene una deriva diversa. Algunas partes de este campo, como el de Sumar o el PDI italiano, se sitúan en la izquierda aún dentro de los límites de las democracias pluralistas. Otros, situados más a la izquierda, caen y reproducen planteamientos plebiscitarios similares a los de la derecha alternativa, actuando ambos como contrarios complementarios, digamos Podemos o Francia Insumisa. Y otro grupo más reducido, el más extremo de todos, directamente rompe con la tradición democrático-liberal, generando puras autocracias. Pensemos en Venezuela o Nicaragua. En todo caso, el resultado de este espacio a la izquierda de la socialdemocracia está siendo el de una desarticulación en segmentos cada vez más chicos, con dificultad para articularse políticamente de forma autónoma, mostrando deficiencias en parte de su discurso político. La consecuencia de todos estos movimientos de izquierda y derecha es que los actores políticos que protagonizaron la implantación y el desarrollo de las democracias de posguerra, es decir, la socialdemocracia y la democracia cristiana, no ocupan ya el lugar destacado de entonces. En un caso, por su casi desaparición, y en el otro porque ha perdido presencia política. Hoy hay otros actores que están interviniendo en las actuales democracias que antaño no estaban y que históricamente se han situado fuera de la tradición democrático-pluralista. Por supuesto, me refiero a la extrema derecha, que fue claramente derrotada. Pero es que los neoliberales de Hayek tampoco tuvieron mucho peso en la democracia de posguerra, por no decir ninguno. E igual cabe decir de los neoconservadores. Y por la izquierda cada vez queda menos del eurocomunismo de antaño que tanto ayudó a consolidar las democracias. En definitiva, los actores políticos han cambiado y no para bien en su defensa de las democracias pluralistas y liberales, y a la par, el eje izquierda-derecha va perdiendo peso en favor del de globalismo versus nacionalismo. Los consensos de antaño se diluyen cada vez más. Y en quinto lugar, todo lo anterior tiene como consecuencia que los procedimientos democráticos se independizan de los fines y valores humanistas a defender, de tal modo que pueden ser usados para fines contrarios a los valores proclamados. Como ha señalado Ferrajoli, esta instrumentalización de la democracia es una forma de socavarla desde dentro, vaciándola de contenido sin necesidad de hacerle una impugnación externa y menos aún violenta. El resultado de todo ello es un aumento de la desconfianza hacia la política, lo que Pierre Saint-Vaillant ha denominado como impolítica,
siendo este uno de los problemas más relevantes que más se viene reiterando en los últimos 15 años y más entre la gente joven, como decía Santiago Delgado. Esto es muy perjudicial para el cultivo de la democracia, pues implica un deterioro importante de su institucionalidad, como hacía tiempo no habíamos visto, en concreto desde el periodo de entreguerras. Por tanto, nos encontramos con una realidad preocupante política y socialmente hablando, y por momentos desoladora, pues nos enfrentamos a tiempos convulsos, cargados de incertidumbre, una incertidumbre que genera inseguridad en las personas, que produce inestabilidad y que hace que florezcan las soluciones simplistas y el miedo proyectivo como una de las emociones más relevantes. Que vivamos estos tiempos de incertidumbre no implica que los demócratas pluralistas tengamos que caer necesariamente en la desesperanza. Más bien, diría yo, al contrario. Necesitamos pensar bien la esperanza para poder salir de este atolladero, y para ello la teoría política nos puede ayudar. Permitidme que me detenga brevemente en ello para ir concluyendo. Como bien nos recuerda Martha Nussbaum, la esperanza cobra sentido cuando cuestiones importantes para nosotros y nosotras están difíciles, cuando están cuesta arriba y no sabemos de su resultado final. Por un lado, esto significa que la esperanza actúa contra la adversidad en momentos que son relevantes. Y por otro lado, que la esperanza no es sinónimo ni de optimismo, es decir, seguro que todo irá bien, ni de pesimismo, es decir, seguro que todo irá mal, sino que hablamos de una emoción práctica que nos habilita la posibilidad de tener confianza en que las cosas pueden ir mejor y que es posible y necesario trabajar hacia dicho escenario en tiempos de incertidumbre. Dada la mala situación actual, hoy, aunque pueda parecer paradójico, se puede decir que hay condiciones para que la esperanza democrática emerja. Expliquemos un poquito esto mejor. La primera condición de todas, esta tiene que ver con incertidumbre. Cuando vivimos en tiempos de certidumbre, la esperanza no surge porque es innecesaria, ya que dicha certeza nos proporciona la seguridad sobre cómo van las cosas. Por el contrario, cuando hay cierta incertidumbre, es cuando la esperanza brota, porque se abre un campo de posibilidades nuevo que permite que ésta emerja como respuesta positiva justamente ante dicha incertidumbre. En sentido estricto, hay incertidumbre cuando la realidad no es tan ruda como para que no haya posibilidad de cambio alguno, ni tan plácida como para que lo que haya sea una mera probabilidad. De hecho, si esperamos acabar con la incertidumbre para tener algún día esperanza, entonces nunca podremos tener esperanza en ideal. Es la esperanza, justamente, la que nos da la suficiente seguridad y confianza como para actuar en los tiempos inciertos. La segunda es que la esperanza nace del dolor y de la insatisfacción con lo que hay, porque lo que hay no nos gusta y nos genera sufrimiento, malestar e indignación, es por lo que la esperanza aparece como posibilidad para acabar con ese mal momento. Hoy hay hechos suficientes como para que nos duela lo que ocurre a nuestros conciudadanos y conciudadanas, incluso a nosotros mismos. Esta insatisfacción profunda, esta desesperación, es lo que nos da fuerza para tener esperanza en alcanzar un futuro mejor, pues conviene recordar que la esperanza supone abrir un momento nuevo, un futuro no conocido al que queremos aspirar y que nos ayuda a cambiar el presente que nos disgusta. La esperanza se alimenta del coraje cívico. La tercera tiene que ver con un factor externo que queda relacionado con la esperanza democrática. Es cierto que para que ésta cuaje se precisa de cierta empatía, pues de lo contrario su éxito será complicado. La empatía es como el cemento donde fragua dicha esperanza, y ahí el papel que juegan nuestros líderes no es menor. Y la cuarta es que entre la esperanza democrática y el miedo proyectivo hay vasos comunicantes. El miedo proyectivo tiene por misión asustar a los demás, paralizarnos y generar discursos de odio y de confrontación contra los más vulnerables y lo desconocido. Sobre esto ya reflexionó Aristóteles cuando señaló que este miedo es el vaso medio lleno de oscuridad, pasividad y frustración, mientras que la esperanza representaría el otro vaso medio lleno de lucidez, actividad e ilusión. Conforme el vaso se va llenando cada vez más de lo uno, su contrario retrocede. Así es como la esperanza democrática se convierte en un buen antídoto para combatir este miedo. Por tanto, el problema de hoy no está en que no haya condiciones para la esperanza, que las hay, como acabamos de ver. Lo realmente fastidioso de hoy en día está en que los, entre comillas, supuestos proyectos de futuro
se encuentran mayoritariamente capitalizados por quienes quieren devaluar, minimizar e incluso socavar nuestras democracias pluralistas. Pero esto no tiene por qué seguir siendo así. Para empezar, porque son proyectos de futuro muy sui generis. En verdad, tienen poco o nada de futuro, ya que realmente lo que quieren es una vuelta al pasado. Son añejos ya antes de nacer. Es importante criticar y ser implacable con dicho o contradicho regreso al pasado. Pero es igual o más relevante ser capaz de proponer algún proyecto de futuro compartido que conecte con la sociedad en positivo. Y en esto, apostar por una Unión Europea más democrática, más federal y con autonomía estratégica puede ser clave. Para continuar, porque no creo que debamos regalarle la esperanza a los detractores de las democracias liberales. No me da la gana, sinceramente no me da la gana. La esperanza ha sido y es el alma de la democracia, pues permite dotarla de valores y fines. Sin esperanza, la democracia se vacía, se queda reducida a meros procedimientos. La esperanza es la que permite a la democracia pensar un mundo mejor y entroncar así con lo que Sheldon Walling denominó como la tradición épica de la política. La esperanza democrática fue importante para conseguir detener tanta barbarie en el siglo pasado y para ganar a los totalitarismos. Los demócratas hemos necesitado y necesitamos, sino que le pregunten a Churchill, por ejemplo, de la esperanza para levantar la vista, ganar en perspectiva y así pensar un futuro de progreso centrado en los derechos humanos que alimente nuestro presente y nos anime a actuar. Y para terminar, porque la esperanza democrática es un ideal por el que merece la pena vivir y soñar, defender la libertad, la igualdad, la solidaridad, en definitiva, los derechos humanos en profundidad, es una tarea hermosa que nos permite acercarnos a un mundo más justo y mejor. La democracia liberal es un conjunto de valores y de instituciones por el que muchas personas se han dejado la piel y la vida, cosa que no conviene olvidar. Gracias a ellos y ellas, hoy estamos aquí hablando y viviendo en libertad e incluyendo a los sectores más desfavorecidos. La esperanza democrática es un proyecto que nos hace más dignos como personas, que nos permite mirarnos a la cara sin bajar los ojos. Y eso no tiene precio, es de un valor humano incalculable. En mi opinión, esta esperanza democrática, en su tejer cotidiano, es nuestro mejor regalo para el presente y el mejor legado político que le podemos dejar a nuestras futuras generaciones. No renunciemos a ella, por favor, ni nos resignemos. El empeño lo merece. Besos y muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, Fernando.